Jake y Ethan Harper nacieron en un mundo donde todos esperaban que fueran perfectos. Eran gemelos idénticos y el orgullo de su pequeño pueblo. La gente los admiraba por su buen aspecto, habilidades atléticas y por cómo siempre se los veía juntos. Pero detrás de su apariencia perfecta había un oscuro secreto, uno que no podían controlar. Desde una edad temprana, su vínculo era más fuerte que el de la mayoría de los gemelos. No era solo la cercanía normal entre hermanos, era algo mucho más intenso, aunque ninguno de los dos podía comprenderlo completamente. Su viaje hacia este secreto comenzó durante su adolescencia, una época en la que la mayoría de los chicos descubren quiénes son. Pero para Jake y Ethan, el autodescubrimiento los llevó en una dirección que nunca imaginaron. Momentos inocentes, como un toque que duraba demasiado o una mirada que llevaba demasiado significado, pronto se convirtieron en algo mucho más serio y perturbador. La primera vez que su relación cruzó la línea de un amor fraternal a algo más, fue una noche que nunca olvidarían. Era una tormentosa noche de verano, con la lluvia golpeando las ventanas y el trueno retumbando a lo lejos. Sus padres estaban fuera el fin de semana, dejando la casa en silencio, excepto por la tormenta afuera. Los gemelos, como de costumbre, se retiraron a su habitación compartida para ver una película y escapar de la tormenta. A medida que la noche avanzaba, la tensión entre ellos se volvía insoportable. Había un entendimiento tácito en el aire que ninguno de los dos se atrevía a reconocer. Jake, siempre el más atrevido, no pudo soportarlo más. Cuando la película terminó, se volvió hacia Ethan, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y deseo. Lo siguió mirando, su corazón latiendo rápidamente. Ya no podía fingir más. Estos sentimientos que tenía por su hermano eran confusos, pero eran reales, y no sabía cómo manejarlos. Respiró hondo, sabiendo que tenía que decir algo. «Ethan», dijo Jake en voz baja. Dudó, sin estar seguro de cómo continuar. «Necesito hablar contigo». Ethan se volvió hacia él, notando el tono serio. «¿Qué pasa, Jake? Estás actuando raro». Jake miró al suelo. «Es sobre nosotros. La forma en que han sido las cosas entre nosotros últimamente, no puedo dejar de pensar en ello. Me ha estado molestando durante mucho tiempo». El estómago de Ethan se retorció. Sabía a qué se refería Jake. Él también lo había sentido. La forma en que las cosas estaban cambiando entre ellos, pero no quería hablar de eso. «¿Qué quieres decir?», dijo Ethan, aunque ya lo sabía. Jake miró a los ojos de Ethan. «¿Sabes a qué me refiero? Hay algo que está pasando entre nosotros. No sé qué es, pero es real, y ya no puedo ignorarlo». El corazón de Ethan se aceleró. «Jake, somos hermanos. Esto no está bien. Ni siquiera deberíamos estar pensando en esto». «Sé que está mal», respondió Jake, con la voz temblorosa. «Pero no puedo detenerlo. Ha estado ahí desde hace un tiempo, y estoy cansado de fingir que no está sucediendo». Ethan apartó la mirada, sintiéndose asustado y confundido. No quería admitirlo, pero Jake tenía razón. Algo había cambiado entre ellos, y no iba a desaparecer. «Jake, esto está mal. No podemos seguir haciendo esto». «Yo tampoco quiero que sea así», dijo Jake suavemente, extendiendo la mano para tocar el brazo de Ethan. «Pero está ahí. Tenemos que enfrentarlo». Ethan miró de nuevo a Jake, con miedo en los ojos. «No sé qué hacer». Jake suspiró. «Yo tampoco, pero lo resolveremos, juntos». La habitación se sentía más pequeña cuando Jake se acercó, su mano rozando el brazo de Ethan. Fue solo un toque, pero envió una descarga a través del cuerpo de Ethan. Intentó alejarse, decir algo para detener lo que sabía que estaba a punto de suceder. Pero las palabras no salieron, y antes de que pudiera detenerlo, Jake lo besó. Al principio, fue un beso vacilante, como si Jake esperara que Ethan lo apartara. Pero Ethan no lo hizo. En su lugar,
Le devolvió el beso. En ese momento, toda la culpa y el miedo desaparecieron. No había nada más que los dos, atrapados en un abrazo que se sentía tanto natural como aterrador. Lo que sucedió después fue un torbellino de emociones. No hablaron. Sus cuerpos se movían como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Se sentía bien, pero también increíblemente mal. Habían pasado años reprimiendo estos sentimientos y ahora finalmente los habían dejado salir. Cuando todo terminó, se quedaron en silencio. El peso de lo que habían hecho colgando pesadamente en el aire. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro de la habitación, todo estaba quieto. Ethan se volvió hacia Jake, su mente llena de preguntas. ¿Qué acababan de hacer? ¿Qué significaba? Pero antes de que pudiera decir algo, Jake extendió la mano y tomó la suya. «Lo resolveremos», dijo Jake en voz baja, su voz calmada a pesar del caos que Ethan sabía que debía estar sintiendo. «Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo?» Ethan asintió, pero en el fondo sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Habían cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Su secreto los uniría de maneras que no podían comprender del todo. Y la historia definitivamente no terminó ahí. A medida que las semanas se convirtieron en meses, su relación se volvió más intensa. Se convirtieron en el mundo del otro, envueltos en un amor que era tanto emocionante como destructivo. Sabían que estaban jugando con fuego, que si alguien se enteraba, destrozaría a su familia. Pero no podían parar. La conexión entre ellos era demasiado fuerte. Se volvieron expertos en esconder su secreto. Para el mundo exterior, seguían siendo Jake y Ethan, los inseparables gemelos. Pero detrás de puertas cerradas, eran algo completamente diferente. Su amor era un secreto que solo compartían ellos, un vínculo que se hacía más fuerte cada día. Sin embargo, cuanto más intentaban mantener su secreto, más comenzaba a apoderarse de ellos la oscuridad. Ethan, siendo el más sensible de los dos, comprendía las consecuencias de sus acciones. Comenzó a alejarse, intentando crear algo de distancia entre ellos. Pero Jake no lo dejaba ir. Jake estaba obsesionado con Ethan y con el amor que compartían. La idea de perder a Ethan lo aterrorizaba. Esa obsesión empezó a cambiar su relación. Lo que antes había sido pasión se convirtió en algo más oscuro. El amor de Jake se volvió posesivo y controlador. No soportaba la idea de que Ethan estuviera con otra persona, incluso de la forma más inocente. Lo que antes les daba alegría, ahora se convirtió en una fuente de celos y miedo. Ethan trató de tomar distancia, de volver a cómo eran las cosas antes, pero Jake se negó a soltarlo. Se enojaba cada vez que Ethan se alejaba, exigiendo su atención, su amor. Ethan, dividido entre el amor que sentía por Jake y el creciente sentido de que todo estaba mal, se encontraba atrapado. Una noche, después de una discusión particularmente acalorada, Jake acorraló a Ethan en su habitación. Sus ojos estaban desbordados de desesperación. «No puedes dejarme», dijo Jake, con la voz temblorosa por la emoción. «Se supone que debemos estar juntos. Nadie más nos entiende». «No me voy», dijo Ethan intentando calmar a Jake. Pero en el fondo, sabía que su relación no podía seguir así. Los estaba destruyendo a ambos. A medida que pasaban los días, Jake se volvía más y más controlador, vigilando cada movimiento de Ethan, asegurándose de que nadie se interpusiera entre ellos. El amor que antes se sentía tan intenso, ahora se sentía como una prisión. Ethan quería escapar, pero no sabía cómo. Entonces, una noche, todo se vino abajo. Estaban en una reunión familiar, rodeados de amigos y parientes que no tenían idea de la tormenta que se gestaba entre los gemelos. Jake, sintiéndose más posesivo que nunca, no pudo ocultar sus celos cuando vio a Ethan hablando con una chica de la escuela. Después de la fiesta, de regreso en casa, Jake enfrentó a Ethan. «¿Qué hacías con ella?», exigió, con la voz llena de rabia. «¿Te gusta?».
Jake, no es nada, trató de explicar Ethan. Solo estábamos hablando. Pero Jake no escuchaba. Sus celos habían alcanzado un punto de ebullición. ¡Eres mío!, gritó, agarrando a Ethan del brazo. ¡Me perteneces a mí, no a ella! ¡Jake, para!, gritó Ethan, finalmente liberándose. ¡Esto tiene que terminar! ¡No podemos seguir haciendo esto! Jake se quedó allí, atónito, mientras las palabras de Ethan calaban hondo. Nunca se había imaginado una vida sin Ethan a su lado, sin su vínculo secreto. Pero ahora parecía que estaba perdiendo a la única persona que realmente le importaba. Por primera vez, Jake vio el miedo en los ojos de Ethan. Se dio cuenta de que su amor se había convertido en algo peligroso, algo que los estaba destruyendo. Jake se sintió verdaderamente solo. Jake, por su parte, luchaba por seguir adelante. No podía dejar atrás el amor que habían compartido, aunque sabía que los estaba destruyendo a ambos. Cayó en una profunda depresión, incapaz de lidiar con la pérdida de la única persona que siempre había estado a su lado. Una noche, unas semanas después, Jake y Ethan decidieron salir con algunos amigos a un club. Pensaron que tal vez una noche fuera les ayudaría a despejar la mente y volver a la normalidad, aunque solo fuera por un rato. La música era alta y la sala estaba llena de gente bailando y riendo. Jake trataba de concentrarse en divertirse, pero sus ojos no dejaban de buscar a Ethan. No importaba cuánto intentara actuar como si todo estuviera bien, los sentimientos que tenía por su hermano seguían ahí, más fuertes que nunca. A medida que avanzaba la noche, Jake notó a Ethan hablando con un chico cerca del bar. Al principio parecía inofensivo, solo estaban charlando y riendo, pero pronto Jake sintió un nudo familiar de celos formándose en su estómago. No soportaba la idea de que otra persona se acercara a Ethan. El chico se inclinó, diciendo algo a Ethan, y Jake pudo ver cómo la cara de Ethan cambiaba. Lo que sea que el chico le había dicho, claramente lo había herido. Sin pensarlo, Jake empujó a la multitud hacia ellos. A medida que se acercaba, podía oír al chico burlándose de Ethan, riéndose de él por algo trivial, tal vez su ropa o la forma en que actuaba. A Jake no le importaban los detalles. Lo único que sabía era que ese chico había herido a Ethan, y eso era algo que no podía dejar pasar. «Oye», dijo Jake, con voz fuerte y furiosa sobre la música. «¿Tienes algún problema con mi hermano?» El chico se volvió hacia Jake, poniendo los ojos en blanco. «¿Y qué te importa?», respondió con desdén, claramente sin tomar a Jake en serio. «Solo estaba bromeando. Es un chico grande, puede soportarlo». Pero Jake no lo soportaba. Su sangre hervía de ira, no solo porque alguien estaba molestando a Ethan, sino porque esto no se trataba solo de protección fraternal. Era algo más profundo. Jake dio un paso adelante, con los puños apretados a los costados. «No tienes derecho a hablarle así», dijo entre dientes. Ethan, sintiendo la tensión, se interpuso entre ellos. «Jake, está bien», dijo, tratando de calmarlo. «Vámonos». Pero Jake no podía dejarlo pasar. El chico esbozó una sonrisa burlona, claramente disfrutando de provocarlo. «¿Qué eres, su novio o algo así?», lo desafió. Eso fue todo. Jake vio todo rojo. Sin pensarlo, empujó al chico con fuerza, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El chico recuperó el equilibrio y lanzó un puñetazo, pero Jake fue más rápido. Se agachó y lo derribó al suelo. Los dos se enfrentaron, puños volando, mientras la multitud a su alrededor gritaba y trataba de separarlos. Ethan gritaba para que Jake se detuviera, pero era como si Jake no pudiera escucharlo. Su mente estaba nublada por la rabia, todo alimentado por los profundos y complicados sentimientos que tenía por Ethan. Esto no era solo una pelea entre hermanos, era algo más, algo que ninguno de los dos podía explicar del todo. La necesidad de proteger a Ethan, de reclamarlo, era abrumadora. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
unos guardias de seguridad separaron a Jake del chico. El chico se levantó, magullado y sangrando, mirando a Jake con odio antes de salir tambaleándose del club. Jake, respirando con dificultad, se limpió la sangre del labio, todavía temblando de ira. Ethan agarró el brazo de Jake, llevándolo a un lado. «¿Qué fue eso, Jake?», preguntó Ethan, con una mezcla de confusión y preocupación en su voz. «No tenías que hacer eso. No era tan grave». Pero Jake miró a Ethan, con los ojos llenos de una mezcla de amor y frustración. «Para mí sí era grave», dijo Jake en voz baja. «Nadie puede tratarte así». Nunca Ethan no supo qué decir. Pudo verlo en los ojos de Jake. Era algo que asustaba a ambos. Sintió una punzada de culpa, sabiendo que los sentimientos de Jake todavía estaban enredados en algo que ambos sabían que estaba mal, pero de lo que no podían escapar. Salieron del club poco después, caminando hacia casa en silencio. Ethan miró de reojo a Jake, que todavía parecía tenso por la pelea. En el fondo, Ethan sabía que el amor de Jake por él iba más allá de lo que los hermanos deberían sentir, y esa pelea lo había demostrado. Pero la historia no terminó allí. Con el tiempo, Ethan se fue distanciando poco a poco de Jake. Hizo nuevos amigos, se unió a diferentes clubes e intentó reconstruir una vida fuera de su oscuro secreto. Pero por más que lo intentara, el vínculo que compartía con Jake siempre estaba allí, atrayéndolo de vuelta. Jake, por otro lado, luchaba por seguir adelante. No podía dejar atrás el amor que habían compartido, aunque sabía que los estaba destruyendo a ambos. Cayó en una depresión, incapaz de lidiar con la pérdida de la única persona que siempre había estado a su lado. Los gemelos, que antes eran inseparables, ahora eran unos desconocidos. Su secreto los había desgarrado, dejando solo dolor y arrepentimiento a su paso. El amor que antes se sentía tan poderoso se había convertido en una carga demasiado pesada para soportar. Pero incluso mientras se alejaban, una parte de Jake y Ethan siempre estaría unida por el secreto que habían compartido. Era un vínculo que nunca se rompería por completo, sin importar cuánto intentaran huir de él. La relación de Jake y Ethan había cambiado a algo que no podían controlar. Solían ser solo hermanos cercanos, pero cruzaron una línea que los ató en un secreto que no comprendían por completo. Lo ocultaban bien, pero el peso de ese secreto crecía día a día, especialmente para Ethan. A medida que Ethan empezó a alejarse de Jake, sus padres notaron el cambio. Una mañana en el desayuno, su madre habló. ¿Está todo bien entre ustedes? Ya no parecen tan unidos como antes. Ethan bajó la mirada, sintiéndose culpable, pero sin decir una palabra. Jake, intentando ocultar la verdad, forzó una sonrisa. «Estamos bien, mamá», dijo, pero su voz no sonó convincente. Su padre, que estaba leyendo el periódico, los miró con una expresión seria. «Ustedes dos deben arreglarlo», dijo. «No queremos problemas». Pero el verdadero problema ya estaba creciendo, y ni Jake ni Ethan podían decirles a sus padres lo que realmente estaba sucediendo. Ethan estaba luchando. La culpa de lo que estaban haciendo pesaba cada vez más sobre él. Sabía que estaba mal y no podía seguir así. Poco a poco, comenzó a distanciarse de Jake. Sus conversaciones se hicieron más cortas, y encontraba excusas para evitar estar solo con él. La relación ya no se sentía emocionante, se sentía peligrosa, como una trampa. Jake notó el cambio de inmediato. La distancia de Ethan lo inquietaba. Jake siempre había sido el más atrevido, el que mantenía su secreto vivo. Pero ahora, con Ethan alejándose, Jake sentía que su conexión se desvanecía. No soportaba la idea de perder lo que tenían, así que se volvió más controlador. Jake empezó a vigilar a Ethan de cerca, tratando de aferrarse a él. Con el tiempo, la obsesión de Jake creció. Quería saber dónde estaba Ethan, con quién estaba y qué estaba pensando.
Ethan sentía esa presión y sabía que las cosas iban de mal en peor. Cuanto más intentaba alejarse, más se aferraba a Jake. Ethan estaba atrapado, sin saber cómo escapar. Una noche, después de otro día tenso entre ellos, Ethan decidió que era hora de irse. No podía quedarse más. Era demasiado doloroso. Silenciosamente, empacó una pequeña maleta, planeando dejar la ciudad y comenzar de nuevo en algún lugar lejano, lejos de Jake y de su secreto. Pero Jake lo descubrió. Era tarde en la noche y la casa estaba en silencio. Mientras Ethan cerraba su maleta, la puerta de su habitación se abrió con un crujido. Jake estaba parado en el umbral, con la mirada fría pero con una voz calmada. «¿Qué estás haciendo, Ethan?», preguntó Jake. El corazón de Ethan latía con fuerza. No esperaba que Jake lo encontrara tan pronto. «Me voy, Jake», dijo Ethan, tratando de mantener su voz firme. «No puedo quedarme aquí más. Esto no está bien y ambos lo sabemos». Jake entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí?». Su voz era baja, pero había ira en el fondo. «¿Crees que te dejaré ir?». Ethan tragó saliva. Nunca había visto a Jake así. «Jake, no podemos seguir haciendo esto. Nos está lastimando. Tenemos que detenernos antes de que empeore». Jake negó con la cabeza, negándose a escuchar. No te irás a ningún lado. Estamos juntos en esto. Ethan, no puedes dejarme». Ethan sintió una mezcla de tristeza y miedo. Esperaba que Jake lo entendiera, pero ahora estaba claro que Jake no lo dejaría ir tan fácilmente. «Tengo que irme», dijo Ethan, su voz suave pero firme. «Necesito alejarme, por los dos». Los ojos de Jake se llenaron de desesperación. «No te vas a ir», dijo de nuevo, acercándose. «Pertenecemos juntos. Nadie más nos entenderá como nosotros». Ethan dio un paso atrás, con el corazón acelerado. Podía ver que Jake no estaba pensando con claridad. «Esto no tiene que ver con nadie más», respondió Ethan. «Tiene que ver con nosotros. Nos estamos lastimando y tiene que terminar». Pero Jake no estaba listo para aceptar eso. Su agarre en el brazo de Ethan se apretó mientras susurraba. «Eres mío, Ethan». Ethan soltó su brazo, intentando mantener la calma. «Lo siento, Jake. Tengo que irme. Es la única manera». Por un momento, ninguno de los dos se movió. La habitación se llenó de un silencio tenso, mientras Jake permanecía congelado, su mente corriendo entre el miedo y la ira. No podía imaginar la vida sin Ethan, pero en el fondo sabía que lo estaba perdiendo. Ethan le dio una última mirada a Jake y luego se giró hacia la puerta. Sabía que no había otra opción. Su vínculo se había roto y no había vuelta atrás. Lo que alguna vez fue amor se había transformado en algo oscuro y destructivo. Ahora, ambos tendrían que vivir con las consecuencias de su secreto. Ethan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Siempre había sabido que Jake era intenso, pero ahora esto se sentía diferente. Era más oscuro y lo asustaba. Podía ver la desesperación en los ojos de Jake, la manera en que sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara una forma de impedir que se fuera. «Jake», comenzó Ethan con la voz temblorosa, «esto no está bien. Lo que tenemos nos está destruyendo. Hemos cambiado y esto ya no es amor. Es otra cosa, algo peligroso». La expresión de Jake se torció en confusión e incredulidad. Apretó los puños. Los músculos de sus brazos se tensaron como si intentara evitar desmoronarse. «No, Ethan, no puedo dejarte ir. Eres mi todo». Su voz se elevó, llena de una mezcla de súplica y orden, como si pudiera hacer que Ethan se quedara solo con su voluntad. Ethan respiró hondo, intentando controlar el miedo que crecía dentro de él. Tenía que hacer que Jake entendiera, pero podía ver que Jake estaba perdiendo contacto con la razón. «Jake, esto tiene que parar. No podemos seguir viviendo así, ocultándonos y haciéndonos daño. Si no lo terminamos ahora, nos destruirá a ambos». Pero Jake no escuchaba. Su mente corría,
incapaz de aceptar que Ethan hablaba en serio. La idea de perder a Ethan, la única persona que siempre había estado con él, era demasiado para Jake. No podía soportarlo. No podía imaginar la vida sin su hermano. En un momento de pánico, Jake se lanzó hacia Ethan, agarrándolo firmemente por los hombros. Su agarre era fuerte, casi doloroso, como si pudiera mantener a Ethan en su lugar solo con la fuerza. «No te vas a ir», gruñó Jake. Su voz era baja y estaba llena de una oscuridad que Ethan nunca había escuchado antes. «Estamos juntos en esto, para siempre». El corazón de Ethan latía con fuerza mientras intentaba soltarse del agarre de Jake. «Jake, me estás lastimando. Suéltame». Pero las manos de Jake solo se apretaron más, sus ojos salvajes por la desesperación. Los pensamientos de Jake se descontrolaron. La idea de que Ethan se fuera, de perderlo, era insoportable. Su mente se llenó de pánico, y en ese momento creyó que si no podía mantener a Ethan con él, lo perdería todo. No podía dejar que Ethan se fuera. No lo haría. «¿No lo entiendes?», gritó Jake sacudiendo a Ethan. «Eres mío, Ethan. No puedes dejarme». Su voz se quebró con emoción, una mezcla de amor y locura que lo había consumido por completo. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando alrededor de ellos. La tormenta afuera aullaba, reflejando el caos interior. Ethan intentó una vez más empujar a Jake, el pánico subiendo en su pecho. Jake ya no era el hermano que conocía. Su obsesión lo había convertido en alguien irreconocible. Con toda la fuerza que tenía, Ethan empujó a Jake lejos de él. «Jake, para. Esto no es lo que somos». Su voz era desesperada, esperando que sus palabras alcanzaran al hermano que una vez conoció. Pero el empujón solo hizo que Jake se volviera más desesperado. Tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el dolor y la traición. Y entonces, algo dentro de él se rompió. Los ojos de Jake se dirigieron a la mesita de noche, donde había una lámpara de vidrio pesada. Sin pensar, su mano se movió hacia ella, impulsada por el miedo y la ira. La lámpara se sintió fría y sólida en su agarre. Sin darse cuenta completamente de lo que estaba haciendo, Jake balanceó la lámpara con todas sus fuerzas. El sonido del vidrio rompiéndose contra la cabeza de Ethan fue agudo y brutal. El mundo pareció inclinarse, y el tiempo se ralentizó, mientras Ethan se desplomaba en el suelo. La sangre comenzó a acumularse debajo de él. El golpe lo había dejado aturdido. La visión de Ethan se volvió borrosa, el dolor en su cabeza era abrumador. Sentía la calidez de su sangre saliendo de la herida, pero parecía distante, como si no le estuviera ocurriendo a él. Sus pensamientos se volvieron confusos, tratando de darle sentido a lo que acababa de ocurrir. Jake se quedó congelado, con los restos rotos de la lámpara aún en su mano. Su respiración era entrecortada mientras la realidad de lo que acababa de hacer lo golpeaba. Miró hacia abajo, donde Ethan yacía inmóvil en el suelo, y una ola de frío temor lo envolvió. «No, no, no, no», susurró Jake, su voz llena de horror. Soltó la lámpara rota y los pedazos se esparcieron por el suelo. «Ethan». Sus rodillas flaquearon y cayó al lado de su hermano, con las manos temblorosas, mientras alcanzaba a tocar el rostro de Ethan. Sus dedos se mancharon de sangre. «Ethan, por favor», suplicó Jake, con lágrimas corriendo por su rostro. «Despierta. Lo siento. No quise». Pero ya era demasiado tarde. El amor que alguna vez fue su vínculo se había convertido en algo monstruoso. Durante lo que parecieron horas, Jake se quedó allí, sosteniendo el cuerpo sin vida de Ethan en sus brazos, incapaz de moverse. Había amado a su hermano más que a nada, pero ese amor se había torcido en una obsesión, y ahora los había destruido a ambos. La tormenta afuera seguía rugiendo mientras Jake se quedaba allí, el sonido del viento resonando como el tumulto en su mente. Había cruzado una línea que nunca podría deshacerse. La sangre en sus manos era la prueba de la oscuridad que lo había consumido.
la obsesión que lo había llevado a cometer ese último y terrible acto. Había perdido todo en un momento de desesperación. Su amor por Ethan, que alguna vez fue lo más importante en su vida, se había convertido en lo que los destruyó a ambos. Jake permaneció al lado de Ethan durante lo que pareció una eternidad, incapaz de procesar lo que había hecho. La tormenta afuera comenzó a amainar, pero el caos en la mente de Jake solo crecía. Había perdido a su hermano, y con él se había perdido a sí mismo. En los días que siguieron, la familia Harper quedó sumida en el shock y el dolor. El pueblo susurraba sobre la tragedia, incapaz de comprender cómo algo tan oscuro pudo haber estado oculto bajo la superficie de las aparentemente perfectas vidas de los gemelos. Nadie conocía la historia completa, y la verdadera profundidad de la relación entre Jake y Ethan permaneció en secreto, enterrada con ellos. Jake no pudo vivir con la culpa. Cada rincón de la casa le recordaba a Ethan, a la vida que habían compartido y al momento en que lo había destruido todo. Escribió una carta llena de disculpas y arrepentimiento, una carta que intentaba explicar el amor y la obsesión que los había consumido a ambos. Colocó la carta al lado del cuerpo de Ethan, las últimas palabras de un hombre roto que no podía soportar las consecuencias de sus actos. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a los gemelos juntos, tal como siempre habían estado en vida. El cuerpo de Jake yacía al lado de Ethan, su último acto de desesperación, marcando el final de una historia llena de amor, obsesión y pérdida. El pueblo lloró la pérdida de los gemelos Harper, sus chicos dorados que parecían destinados a la grandeza. Pero los susurros continuaron, volviéndose más fuertes a medida que los detalles de esa trágica noche lentamente salían a la luz. Nadie podía creer que un secreto tan oscuro había estado oculto bajo la superficie. Después de la muerte de Jake y Ethan, sus padres quedaron completamente destrozados. Su madre lloró durante días, incapaz de detenerse. Seguía repitiendo: «No entiendo qué pasó. ¿Cómo pudo pasarle esto a nuestros hijos?». Su padre, normalmente fuerte y callado, estaba roto por dentro. Intentaba mantenerse tranquilo, pero el dolor era evidente en su rostro. Había perdido no a uno, sino a ambos hijos, y era demasiado para soportar. La historia de Jake y Ethan se recordó no solo por su brillantez y su vínculo, sino por cómo ese vínculo los había destruido. Su historia se convirtió en una lección, un recordatorio de que incluso las relaciones más cercanas podían ser distorsionadas por la oscuridad si se llevaban demasiado lejos. Y mientras el pueblo seguía adelante, el recuerdo de los gemelos Harper permaneció, marcado para siempre por la tragedia que destruyó sus vidas.